Buenas noches. Eh, Primero, conmemoramos 7 años de la muerte de la luneta, la cachorra más hermosa que ha conocido este planeta. Hoy, hace 7 años se fue la gordita. Ya tiene tanto tiempo que se fue como el que vivió. Pero bueno, eh, después de eso, retomamos. Quise tomar estas dos sesiones seguidas para terminar el texto. Faltan 7 cuartillas porque quiero ya dar el brinco hacia lo de Jimbutas. Porque viene un tiempo, perdón, viene un tiempo complicado porque la parte analítica de los kurganes de Jimbutas es muy interesante, pero la verdad es que vamos a llevárnosla con mucha cautela porque la señora creo que se empieza a derrumbar en cuanto a ciertos prejuicios. Ese John, en cuanto a ciertos prejuicios que tiene, creo que cada vez me queda más claro algo. My dear fucking dying friend, I'm glad I'm Hello. to see you tonight. Nice to see you too, friend. Entonces, les digo que eh, creo que en el fondo a, a Jimbutas le pasa, lo vamos a discutir juntos, ¿eh? Todos juntos en su momento, pero creo que le termina pasando algo que le pasa a mucha gente que migra como de ciertos países. Ella es lituana, si no me equivoco, y se va a vivir a Estados Unidos. ¿Y cómo odia a los rusos? O sea, pero hay que entender que además la mujer escribe o sea, su gran época de escritura es entre los años 60 y los años 90. Son muchos años, pero al final Hello. la señora termina diciendo ¿Cómo se llamaba? Perdón. María, pues escribe Marija. Marija Gimbutas con G, De Lituania. Lituania. Mis abuelos vinieron de allá. Ah, ¿cierto? Mm, qué Ah. curioso. O sea, Hmm. eres como casi ruso. Bueno, no sé si mi abuelos o bisabuelos, pero sí. Ok. Bueno, son de los No paisitos. tuvieron que haber sido mis bisabuelos. Sí, tuvo que haber ¿Por sido. qué? ¿Por qué tus abuelos no? Mi abuela bueno, fue, este, 100% gringa. ¿Estás reflexivo o estás pausado? reflexivo. Mi abuelo fue judío, quizás fue mi abuela. Mm. Yo pienso que Jimbutas también. Es Hmm. complicado. Creo que algún día tendremos que ponernos a revisar la historia regional de los judíos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los judíos? Ahora sí que de las estepas, ¿no? ¿Qué pasa con los europeos? ¿No? ¿Qué pasa con los latinoamericanos? ¿No? En general, porque finalmente son todos judíos, ¿no? Pero llegado el momento, todos israelíes, y todos tienen historias diferentes. Hay judíos pobres y judíos ricos, ¿no? Entonces, bueno, pero no sé si haya un periodo de migraciones importantes de lituanos al mundo. El hecho es que esta señora migró a Estados Unidos, murió en Estados Unidos, trabajó en la Universidad Norteamericana y en general odió a los pueblos de la estepa, ¿no? A los rusos y a los que ella llamó kurganes. ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad es muy importante, porque ella, hasta donde encuentro, es la cumbre de los habladores de los kurganes, ¿no? O sea, no hay, ¿eh? No, o sea, claro que hay otras personas que han trabajado a los pueblos de la estepa, pero que los hayan
que los hayan identificado con el estilo de entierros, que hayan hablado de un estilo concreto, estructural de su forma de relacionarse con el mundo y y que además, acá, y que además que hayan dicho que se extendieron más o menos 3000 años su existencia y que incluso perdura hasta hoy en día en las lenguas que llamamos indoeuropeas, es la única, ¿eh? Verdaderamente es la única. Para terminar describiéndolos como un grupo de vagabundos que erosionó su forma de vivir y que encontraron en la guerra la única manera válida de gloria, ¿no? Entonces, en su momento hablaremos de Gimbutas. Por eso quiero terminar esto, porque es necesario que tengamos juntos este antecedente, que es el antecedente de los estudios de ADN antiguos de un artículo. Ya me conseguí por fin un libro. Todavía no directamente de qué es o cómo se hacen los estudios de ADN antiguo, pero ya de un poquito más de estudios más profundos comparados con arqueología y con lingüística, pero no voy a hablar de eso ahorita, vamos a hablar más adelante. Entonces, hoy vamos a terminar este texto, el artículo que estamos leyendo, y a partir de la próxima semana vamos a entrarle con esta, digo, de la próxima vez que me toca a mí, en 3 semanas. Vamos a entrarle ya en forma a la lectura de lo que María Gimbutas propone directamente sobre los kurganes, los periodos kurganes, el estilo kurgán y las relaciones con otros pueblos. Y por qué ella puede atreverse a decir que son un pueblo único que viene desde más o menos el 5000 años atrás, 3000 antes de Cristo, 3000 y poco, hasta el 1000. ¿No? O un poco antes, ¿no? De antes de Cristo. Entonces vamos a hablar de todo esto en su momento, pero hoy necesitamos tener este artículo completamente ya definido en nuestras cabezas. Ujú. Entonces, continúo, vamos a cerrar la cita. Eh, releo un párrafo de la vez anterior y nos agarramos de ahí. Finalmente, ahí encontramos el último gran problema que podemos plantear a lo indoeuropeo, el componente ideológico de su concepción. Ajá. Hegemonía, racialización, herencia cultural, grandeza de los pueblos, particularidad única. Esa búsqueda, esa insistencia que ha demostrado una y otra vez esterilidad, es también el gran bloqueo que impide pensar en la palabra indoeuropeo eh, que impide pensar en la palabra indoeuropeo, un espacio en el que se muestran, observan y concretan varios fenómenos que provienen de distintos lugares y con intenciones muy diferentes, muchas veces no tan inocentes como la curiosidad científica. ¿Ok? Entonces, hay que entender que lo que estamos persiguiendo cuando lo que se nos revela es un supuesto grupo todopoderoso, un grupo hegemónico, un grupo que no solamente conquistó toda Europa y parte del Oriente Próximo en unos cuantos miles de años y que llevó su lengua por todos lados y que la dispersó por todo el planeta. No, cuando buscamos eso, tenemos un sesgo metodológico, ideológico muy claro, ¿no? Es decir, creemos que con la reconstrucción encontramos una verdad. Quisiera que ya estuviera Octavio aquí porque este es un problema de la lingüística. La reconstrucción lingüística es muy eficaz porque funciona, ¿no? Pero es un método que es un método en sí mismo planteado con el material que se tiene, es un método que, claro, se vende como una reconstrucción en reversa, es decir, como ir descomponiendo lo que tenemos actualmente y nada más conservando las partes que se puedan mantener históricamente, digamos, como hacia el pasado, partiendo, claro, de la idea del lenguaje como una historicidad ambulante y entonces retener un origen. Pero eso lo puede hacer el método perfectamente porque en su aparente descomponer, pues más bien recompone, ¿no? O sea, busca cosas que tienen lógica, ¿no? Cosas que pues evidentemente son lógicas, pero no hay evidencia, ¿no? No hay evidencia
de, de, de indoeuropeo como lengua. ¿Por qué? Porque simplemente no había escritura. Y dado que no hay escritura, no se puede hablar de un lenguaje eh, común real, ¿no? De evidencia de ese lenguaje. Entonces se tiene que suponer. Ahora, para suponerlo, claro que se toman las lenguas que hay, se ve lo que William Jones vio en su momento, ¿no? El parentesco entre las lenguas, bueno, no el parentesco, los parecidos entre las lenguas, las cosas que perduran de una, que perduran de otra, y entonces se especula que este parecido, esta similitud, responde a una familiaridad y al mismo tiempo responde a una transformación temporal de las lenguas. ¿Ok? Pues, entonces, eh, en ese sentido, el método nos asegura dos cosas. Primero, que funciona, porque en sí mismo está construido funcionalmente. Y segundo, que responde al descubrimiento del origen, ¿no? Del punto de partida, del punto primario. Y que esta es la parte grave de todo esto. Muchas gracias, chiquita preciosa. Eh, de si verdaderamente tuviera razón el aparente descubrimiento metodológico del que estamos hablando, entonces sí se podría hablar necesariamente de un grupo hegemónico que no solo se echó 3000 o un poco más de años, porque depende de los pueblos, pueden ser hasta 7000 años atrás, ¿no? Que no solamente hay una hegemonía de un pueblo que viene de algún lado que duró hasta cierta fecha, que Gimbutas misma dice, ¿no? Que es cuando se desbarataron en diferentes núcleos, sino que, cosa fascinante, pero además extremadamente loca, perduraría hasta la actualidad, ¿no? Hasta el día de hoy estaría vivo ese pueblo en las lenguas que hablamos y la construcción cultural posterior que tenemos, incluso el fundamento mitológico, ¿no? Que en su momento creo que Octavio Condumesil va a profundizar mucho más en eso, en algún momento que no sabemos cuándo, ¿no? Porque no le vemos fin a este seminario que ya promete perdurar varios años. Súper, Alejandro sí logró llegar. Entonces, eh, si nosotros revisamos el método, creyendo en el método, y nos alineamos con alguna de las hipótesis y tratamos de investigar y tratamos de plantear esa hipótesis buscando argumentos, entramos en la misma línea de la hegemonización. Y eso es lo que quiero que no nos quitemos de la cabeza, ¿no? Que cualquier cosa que nos mete en el debate del origen de los indoeuropeos nos pone también y al mismo tiempo en, en el soporte, en el costado del sostén de la idea de un grupo hegemónico absoluto. Ujú. Entonces, por eso somos tan precavidos. Vamos a seguir con los estudios de ADN antiguo que hasta el momento han demostrado que ninguna de las tesis indoeuropeístas originarias es sostenible en términos de realidad física. El texto cierra así, cito. Juntos, nuestros resultados y los datos de ADN antiguo son incompatibles con la hipótesis de la estepa y con la hipótesis de los granjeros. En su lugar, proponemos una hipótesis, y al final acá es, ya sabemos más que los demás, en su lugar proponemos una hipótesis híbrida en la que de las lenguas indoeuropeas, desde una tierra originaria al sur del Cáucaso, en el norte de la creciente fértil, Turquía norte y sur de Irak, Valle del Jordán, Israel, Palestina y Mesopotamia. Únicamente la rama mayor del indoeuropeo se desplazó hacia el norte, hacia la estepa y después a lo largo de Europa. Quiere decir que sitúan el origen de este grupo en el sur del Cáucaso, que ya acá tienen un poquito la referencia, Turquía, Irak, el Jordán
Israel, Palestina y Mesopotamia. ¿Ah? ¿Ok? Y que esta rama grande, la mayor, se desplazó hacia la estepa, donde habrían llevado su lengua y se habrían convertido en los grupos kurganes, y al mismo tiempo se desplazó hacia el centro de Europa, hacia los Balcanes. Ujú. Donde habrían generado otra rama más bien otra variante concreta de las lenguas indoeuropeas. Ahí Octavio es el que se la sabe muy bien, pero del lado de la estepa están el báltico, el germano y el eslavo. Y del lado, de este lado del centro de Europa es el anatolio. eh, Ay, voy a ser pésimo si lo digo. Prefiero que lo diga Octavio, pero si no me equivoco, eh, los antecedentes del latín y del griego, ¿no? Que al rato que llegue Octavio le preguntamos bien cuáles son, pero que habrían sido variantes que habrían jalado o que se habrían dispuesto a partir de una primera migración hacia la estepa y esa también misma primera migración hacia el centro de Europa, que después los esteparios habrían llegado a Europa, ¿no? Esta propuesta coincide en parte con una vieja hipótesis alterna que considera el sur del Cáucaso como el origen, pero la tipología del árbol difiere, ¿no? Es decir, el emparentamiento de las lenguas. Sigue la cita. Las primeras fases migratorias son sustancialmente más tempranas y la migración principal hacia la estepa sigue siendo una ruta diferente a través del Cáucaso, abarcando hasta Asia Central. Crucialmente, el sur del Cáucaso es donde los estudios de ADN antiguo localizan el único campamento ancestral encontrado en grandes proporciones en poblaciones pasadas y presentes asociado a ambos, es decir, a los de Centro Europa y a los de la estepa. Indoiranios y las principales ramas indoeuropeas de Europa. Este ancestro genético emergió también en el sureste europeo en el Calcolítico tardío y la temprana edad de bronce y precedió a la dispersión del ancestro estepario. Las ramas paleobalcánicas del indoeuropeo serán habladas en la región, pero quedan muy pocos registros como para incluirlos en nuestra base de datos, ¿no? Ahí termina la cita. Sigue el texto. Nuestra hipótesis híbrida postula que fuera de esta tierra originaria, al sur del Cáucaso, desde 8120 años antes del presente, 6120 años antes de Cristo, el proto-indoeuropeo comenzó a divergir en cuanto migraciones tempranas se separaron en múltiples ramas. Una de estas ramas pudo haber llevado el indo-iranio hacia el este mucho antes que lo que supone la hipótesis de las estepas, pero en consonancia con la cronología lingüística propuesta por los autores del texto, en la que el indoiranio emergió como una rama distinta en fases tempranas de la diferenciación indoeuropea. Otra rama principal alcanzó la estepa directamente hacia el norte a través del Cáucaso, entre 7000 y 6500 años antes del presente, 5000, 4500 años antes de Cristo, ¿no? Eh, Compatible con una interpretación actual de los registros de ADN antiguo. La estepa se convirtió en una segunda tierra originaria para las posteriores expansiones de los Yamnaya y los grupos de las vasijas cordadas hacia regiones de Europa y el norte y centro de Asia. ¿Qué es trascendental de este pequeño, bueno, de esta larga cita, pero estos últimos dos párrafos? Primero, que los estudios de ADN antiguo dirían que hay un pueblo híbrido que está ubicable en el sur del Cáucaso, que genéticamente hay evidencia de ese pueblo disperso en la región de Europa Central y que también hay genéticamente evidencias de ese mismo pueblo, el indoiranio, los cazadores recolectores, en la estepa
rusa. Entonces, digamos que tenemos toda la península balcánica. Hagan de cuenta que está Italia y luego giren a la derecha como que quieren ir hacia Rusia y toda esa región, ¿no? Que tiene Hungría, Polonia y todo eso, es el centro Europa. Ajá. Y luego ubiquen en el mapa, si pueden, búsquense uno, ya saben que soy pésimo con la compartida de pantalla. Busquen justo donde di guerra ahorita, Ucrania. Y de ahí hacia arriba, pero no toda Rusia, sino solamente la parte como entre el Mar Negro y esta frontera. Y para arriba, ahí hay una cordillera, se me olvidó ahorita cómo se llama. A ver, bueno, ahorita me trato de acordar. Bueno, toda esa región serían los, los, los esteparios. Ahora, es muy interesante porque digamos que geográficamente, en cuanto a terreno, es difícil el movimiento de lo que es, llamamos Europa Central y Europa y la parte de la estepa rusa. Es complicado, pero del Cáucaso para arriba es más fácil, ¿no? Entonces, de lo que hoy están todo el mundo peleándose, ¿no? Palestina, Irak, Irán, ¿no? La región de lo que llamamos Medio Oriente nosotros. De ahí es más posible las migraciones hacia arriba y posible las migraciones, digamos, hacia el centro. Las dos zonas están accesibles. Entonces, los estudios de ADN antiguo muestran evidencia de que por un lado, digamos, hacia la estepa, hay una primera migración que se asentó ahí, hay rastros de ADN. Y por el otro lado, en el centro de Europa, hay una migración también primera, que incluso es anterior, que se asentó allí. Por lo tanto, si hubiera tierra original, tendría que ser una tierra que responda a este grupo primero. Este grupo de los iranios, cazadores recolectores, que pobló o se fue a mezclar en los dos lugares. Ahora, es muy interesante porque podríamos decir, bueno, entonces volvemos a buscar la tierra originaria en la parte de Oriente Próximo. Y entonces podríamos decir, claro, los indoeuropeos entonces son de Oriente Próximo. Ese es el primer detalle con este párrafo. El segundo detalle que quiero que tomen en cuenta y que creo que es trascendental es este. Dice, la estepa se convirtió en una segunda tierra para las posteriores expansiones, fíjense, de los Yamnaya y los grupos de las vasijas cordadas. Es decir, que en este texto están considerando a los grupos esteparios como por lo menos dos grupos diferentes, los de las vasijas cordadas y los Yamnaya. ¿Por qué les digo que es importante? Porque ellos no están tomando en cuenta la homogenización que hizo Gimbutas. Porque para Gimbutas, tramposamente, todos los de la estepa son kurganes. Porque todos los de la estepa tienen la misma característica, que es los entierros individuales con ocre rojo de túmulo. ¿Cuál es el problema que vamos a ver más adelante con Gimbutas? Que ella además considera cosas que son variantes, por ejemplo, variantes temporales. Las tumbas kurgánicas de los primeros años del primer milenio de Kurganes no tienen presencia de estelas que hagan referencia a una divinidad. Las tumbas kurgánicas del último periodo tienen ya la presencia de estelas que hacen referencia a una entidad particular que ella considera que es un dios del trueno, antecesor de Thor y de otros dioses regionales que son del trueno. Segundo punto que no considera, que entre las tumbas del periodo Kurgan 4 las estelas cambia la divinidad en cosas mínimas si ustedes quieren. El trueno es generalizado, pero el arma que porta en su mano varía, ¿no? Siguiente detalle importante, para Jimbutas son kurganes por el tipo de entierro, pero en el periodo Kurgan 3 los túmulos, los entierros son jerarquizados.
Es decir, hay tumba principal y tumbas periféricas. En el Kurgán uno difícilmente creo que se encuentra algo de este tipo. Todavía tengo que rastrear un poquito más, pero hasta el momento puedo yo decir que no hay entierros eh, de jerarquizados, ¿no? Cosa curiosa, en el Kurgán 3 comienzan a aparecer, perdón, grupos, villas o poblaciones que también son jerarquizadas, que de alguna manera, en algún momento, muestran la presencia de personajes de un nivel distinto o de una consideración distinta, que ella tiende a llamar reyes o incluso guerreros, habría que ver en qué se basa, y aparecen edificaciones ya un poco más homogéneas, separadas y periféricas a las edificaciones principales. Esto le hace pensar a ella que ahí había élites, pero volvemos a lo mismo. Al principio, en los kurganes más viejos, no hay jerarquización o no hay diferenciación en los entierros. Y en el Kurgán 3 empiezan a aparecer y empiezan a aparecer tumbas importantes, pero no en toda la región que ella llama kurgánica, sino en regiones muy específicas. Hay un par de tumbas, todo esto lo vamos a hablar muy a detalle, pero hay un par de tumbas por ahí que ya hacen referencia, se le volvió a ir la luz a Alejandro, que ya hacen referencia muy concreta a una divinidad, o bueno, más bien a una entidad importante en la región, ¿no? Que podría ser un rey, un sacerdote, para el caso no sabemos, pero ella dice es gente que acumuló riqueza, ¿no? Porque los entierran con cosas de oro, son tumbas muy dedicadas, pero tampoco es generalizado. Hay una por acá, otra por allá, otra por allá. O sea, no es toda la región kurgánica, ni hay una mega tumba kurgánica, ¿no? De donde partan todos los demás, no hay tal cosa. Entonces, estos dos detalles son trascendentales. Primero, porque ellos han dejado a un lado la idea de los kurganes, ¿no? Y segundo, porque ellos mismos aseguran que el pueblo originario, genéticamente hablando, proviene del Cáucaso. Lo que tenemos que agregar es que puede haber viajado la población, pero no la cultura. Entonces, tenemos que comenzar un debate para los próximos meses sobre la lengua y el momento en el que la lengua deja de ser un comportamiento animal para convertirse en un acontecimiento cultural. Si no respondemos esta pregunta, pensaremos que la lengua posee la cultura y la cultura migra con la lengua. Y probablemente estamos hablando de antecedentes lingüísticos, pero no experienciales, que migraron y que, respondiendo básicamente al aparato fonador y a algunos comportamientos, pudieron haberse instalado por toda la región de Europa y de la estepa. E incluso es posible que en parte de Asia. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Sí me van entendiendo o les parezco loco? No, 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 no quiero que se pierdan. Pero es que lo que quiero que entiendan es que nosotros no estamos persiguiendo ahorita al grupo originario, sino estamos develando la ideología detrás de la cuestión del grupo originario. Y mientras nosotros hacíamos eso, a nosotros, como grupo de trabajo, se nos reveló una cosa fascinante. Lo que se nos reveló es probablemente el nacimiento de la cultura como un acontecimiento en un lugar, en un territorio propicio, que hoy podemos decir que incluye la lengua comunicativa, ¿no? Es decir, como conducta comunicativa, que además está presente en muchas otras especies, que incluye la cooperatividad de las personas, que incluye
la abundancia o la capacidad adaptativa de los grupos humanos y, bueno, el reconocimiento intergrupal o el reconocimiento de ciertas cosas con otros, que eventualmente se convierte ya en un reconocimiento experiencial. Varias cosas que he comentado a lo largo de todo este periodo. Punto entonces muy importante. Entendamos que aquí hay dos cosas trascendentales. Uno, se nos reveló probablemente el nacimiento de la cultura. Segundo, se nos revela la ideología detrás de la persecución de un grupo originario. Lo que trato de decirles es que es insostenible el grupo originario. Pero en esa búsqueda del grupo originario podemos encontrarnos de frente con el nacimiento de la cultura como un fenómeno netamente humano y que lo indoeuropeo, en donde tapa, señala, tapa su inexistencia señalando lo que no puede atrapar, que es la humanización. ¿Ok? Espero que con esto quede más claro lo que acabo de explicar. Sigo, ya soy yo, ya no es cita. El cruce con el ADN antiguo no deja de mostrar una y otra vez no solo la presencia y el desplazamiento de las lenguas englobadas en el proto-indoeuropeo, lenguas previas a la expansión esteparia, sino que, además, señala que un grupo de hablantes, los indoiranios, se habrían desplazado hacia la estepa mucho antes que los grupos regionales siquiera dejaran huella de posibilidades migratorias hacia Europa. Lo que, para los autores, más que negar la hipótesis esteparia, la hace parte de una hipótesis migratoria dividida en dos: la expansión desde el Cáucaso iranio y una segunda y posterior expansión desde las estepas, en donde se habrían desarrollado características del grupo cultural que le habrían permitido dicha expansión hacia el centro del continente. Es decir, los indoiranios que se habrían instalado en la estepa habrían desarrollado peculiaridades tales que los habrían llevado a la siguiente migración, que es salir de la estepa, ya apoyados en el caballo, llegar a la Europa central y conquistar el resto de Europa. Gimbutas incluso asegura que más bien sería al revés, que serían los kurganes de la estepa que también habrían bajado hacia el territorio iraní. Al final, perdura la idea de un grupo, pero con un origen distinto, aunque fusionando las tesis existentes. Existen dos grupos de los que por ahora no diremos que fueran o hubieran ya sido culturas delimitadas. El continente europeo lleva poblado 40.000 años y con una importante migración de los llamados humanos modernos 12.000 años atrás. Es decir, que la región no estaba vacía ni en espera de la llegada de grupos ajenos o externos que pudieran poblarla. De hecho, regionalmente, en esas diversas poblaciones, es donde nacerá, casi nos atrevemos a asegurarlo, la cultura o las culturas de las que tenemos huella hasta el presente. En dicho poblamiento es imposible reconocer rasgos comunes hasta el momento. Más adelante se va a profundizar mucho más en ello. Entre los que destacan la práctica de enterrar a los muertos, la fabricación de herramientas de piedra y en algunos casos o momentos. Se observan la elaboración de algunos útiles que pueden ser considerados herramientas, pero que poco a poco se transformaron ellos mismos en prácticas culturales muy importantes para la observación de peculiaridades e identidades grupales. De entre ellos se puede destacar las vasijas, que van a tener características muy específicas: cordadas, raspadas, como picadas, ¿no? Depende del grupo cultural. También es posible decir que en estos grupos regionales existe algún tipo de comunicación que no puede aún considerarse habla en términos culturales o filosóficos, pero que ha funcionado, igual que las vasijas y algunas herramientas, como instrumento de desarrollo grupal. Es decir, que cosas de fabricación humana, pero que únicamente son
manifestaciones adaptativas, ahí va a aparecer eventualmente la marca propia de cada grupo. En la vasija, en la herramienta, en la tumba, en la comunicación. Ajá. Entonces, sí es muy importante que tengamos esto en cuenta. Hasta el momento no podemos hablar de nada que no sea conductual. En estos grupos y bajo estas condiciones, que, Eric, qué gusto. Tenía rato que no venía. Ya va a entrar, ya va a entrar. Qué gusto, Eric. Tenía mucho que no te veía. En estos grupos y bajo estas condiciones es que diversas prácticas comenzaron a desarrollarse. Hasta donde se ha expuesto y con mucho más por desarrollar, sabemos que la domesticación y crianza de diversos animales caracterizaron a algunos grupos y a otros los caracterizó la agricultura. Hasta donde se ha observado aquí, la guerra o lo que podría llamarse comportamiento bélico no se observa en ningún grupo de la región, ni del periodo observado, pero sí algunos rasgos de cooperatividad que se han ido revelando y que parecen seguir haciéndolo conforme se avanza en esta exploración. Y es que hay que entender, la cooperatividad es muy fácil de observar cuando vemos cómo un grupo y otro adoptan las características del grupo donde se terminan juntando. La cultura, entendida hasta ahora como concretar identitario de ciertos grupos, constituida en este carácter, o sea que concreta y se constituye en ese concretar, parece mantener las características de un estadio previo a su acontecer, potenciando la experiencia identitaria que se ha propuesto en esta tesis, lo que no deja de motivar la idea de que culturizarse no parece dar pie a la, no parece dar pie como carácter propio del movimiento hacia la identidad, sino que amplía el espectro cooperativo y de generación de espacios de prosperidad adaptativa, así como de terrenos experienciales más amplios y diversos. Es decir, estamos en una fase que hemos llamado precultural o una fase de culturización, donde se están juntando los elementos que van a ser después el terreno donde va a acontecer la cultura como suceso. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta, además de todo esto que les leo ahora? Que esto pasa en miles de años. O sea, no es que pasó como casual, sino que hubo miles de años donde se fueron juntando muchas cosas, entre las que podemos destacar la perduración de la especie, ¿no? Para empezar, sin grandes sobresaltos. Luego, el uso de herramientas, que más o menos es generalizado en el planeta entero. La comunicación, que es prácticamente de todos los homínidos con los que compartimos familiaridad. Todo esto, y bueno, muchas otras cosas, se fue dando. Insisto, lo de las vasijas, eh, no podemos llamarlo cultura todavía. Cuando la vasija es adornada, ya hay cultura. Cuando la herramienta o el arma son adornadas, ya hay cultura. Pero mientras no hay ornamentación, seguimos hablando de un desarrollo conductual nada más. Sí hay reflexión, sí hay intelecciones, pero bueno, eso lo tienen también los cuervos, lo tienen los perros, lo tienen los caballos. Ajá. He visto videos de los que ponen los veganos de las vacas, ¿no? Llorando cuando las llevan al matadero, cosas rudas, pues, que nos llevan a pensar en la comprensión que tienen los animales, ¿no? En la capacidad que tienen de reflexiones no lingüísticas,
pero reflexiones completas. ¿No? Y claro, como siempre se ha tratado de entender la inteligencia en términos de lengua, por eso no hemos llegado realmente a un vínculo con la inteligencia animal. Pero bueno, no nos vayamos por ese terreno. Entonces sigo. Ah, las migraciones, o lo que consideramos en esta tesis, las expansiones territoriales, se convierten en una posibilidad y quizá un resultado propiciado por la prosperidad que crece con las cualidades y las experiencias de la especie. Antes de ello, animalidad y comportamiento. Después, desarrollo cultural e identidad experiencial, lo que finalmente se convierte en huellas identificables y rastreables en el tiempo. Ajá. Creo que incluso se puede tener huella del momento, Octavio no llega hoy. Se puede tener huella del momento en el que la cultura comienza a tener aparición, ¿no? La cultura como experiencia del mundo y del habitar el mundo. Ajá. Sigo. Por ello, es fundamental hablar de la prehistoria, como se ha hecho aquí en las sesiones anteriores, y separar la historia de la escritura y observarla en el nacimiento de la identidad. Es decir, hay que separar la historia de la historia escrita. Ajá. Y hay que observar la historia en el sentido de la identidad. ¿Cómo podemos robarle a la escritura la historia? Con las huellas de la experiencia humana en la ornamentación. De esa manera nos deshacemos de la historia escrita y en la prehistoria localizamos la historia de la aparición de la humanidad en diversos lugares. Esto es espectacular. Espectacular porque la historia inicia con la escritura. Perdón, Sí, John. ¿podrías decir eso otra vez, una vez más? Sí, sí, sí. El planteamiento que se nos hace siempre es que la historia empieza con la escritura, porque hay registros de los acontecimientos. Pero nosotros podemos decir que le robamos la historia a la escritura si tomamos en cuenta los momentos en los que la experiencia humana, es decir, el volvernos humanos, el aparecer como experiencia de existencia en el mundo, eso si lo encontramos en donde deja huella. ¿Dónde deja huella? ¿Cuál es la huella realmente más vieja que tenemos de la experiencia humana? La ornamentación, el adorno. Entonces, donde encontramos un adorno, ahí encontramos experiencia. Y hay ornamentación miles de años anterior a la escritura. Es decir, hay humanidad histórica antes de la escritura. Y la historia, por lo tanto, no le puede pertenecer a la escritura, sino que necesariamente la historia le tiene que pertenecer a la experiencia humana. Es decir, la historia tiene que ser la disciplina que dé cuenta de la aparición de la experiencia humana. Por eso la historia tiene que tener consideraciones antropológicas, arqueológicas, y no solo em, en términos de registro, sino que tiene que, o sea, no tiene que leer registros, sino buscar huellas, marcas. Ahora, ¿qué es lo que nos permite pensar así? Esto es crucial para este seminario, fundamental. Lo que nos permite pensar la historia, dejen ver qué dice Ángel, también pueden considerar, justo Ángel, justo, la- que tengo mi duda de la pintura rupestre en sí, porque pareciera que es una forma medianamente de registro y que incluso podría ser de comunicación. No parece hacer referencia a una identidad, sino más bien a una experiencia física, corpórea, a una experiencia medioambiental, pues, ¿no? Pero lo voy a pensar bien. Lo voy a pensar bien. Pero no creo, y en esto me desmarcaría yo de lo lacaniano,
No creo que sea una marca de subjetividad. Justo a diferencia de las psicologías subjetivizantes, eh, el ornamento no es una marca subjetiva, no es la proyección de un sujeto, sino es la referencia identitaria de una población. Es decir, que todos se identifican de la misma manera en la misma circunstancia, porque lo identitario no es la particularidad subjetiva del individuo, sino la experiencia de la existencia y esa experiencia no es individual, es colectiva. No hay experiencia individual identitaria. Por lo tanto, y eso explica por qué la subjetividad nunca podemos matrimoniarla con la identidad. Por eso la identidad se rompe frente a la subjetividad. Por eso una persona en psicoanálisis o en disciplinas que generen como cierta analítica psicológica, rompen con los esquemas identitarios, ¿no? Porque no pueden sostenerse los esquemas identitarios. ¿Por qué? Porque cojean de un pie, no son comunitarios. Y por eso el atentado más importante del psicoanálisis es contra la familia, ¿no? El psicoanálisis siempre será enemigo de la familia, enemigo de la parentalidad y todo esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente la identidad familiar, que es al final un asunto resultado de un patriarcado eh, apropiativo, ¿no? Hace que el destino de los hijos, de los nietos, de todos los que ocupen el lugar de hijos en su momento, eh, sea marcado por los vicios o por las determinaciones específicas de los padres y no de una comunidad, ¿no? Por eso los hijos son vulnerables ante los caprichos, ante los vicios, ante los sesgos de sus padres, porque los primeros por lo menos 15 años, 12 años de vida son muy encerrados en el hogar apropiativo familiar y ahí se van determinando. Entonces ahí la subjetividad falla, porque no hay una identidad comunitaria, hay un posicionamiento social, ¿no? Que es, pues, el listo, el tonto, el chambeador, el que tiene varo, el exitoso, el fracasado, el adicto, el criminal, todo eso se determina en los núcleos familiares de acuerdo a las posibilidades de los vicios sociales del momento, ¿no? Entonces, es esto, digamos que lo hacemos a un lado porque a nosotros no nos importa, porque llevamos un rato tejiendo la construcción identitaria en la experiencia colectiva de, eh, de un grupo con unas herramientas, con cierta prosperidad en un territorio, bla, 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 que queda marcado en la ornamentación. Ujú. Y que les he dicho que además la ornamentación más bella de todas es intangible, porque probablemente el adorno más bello en el territorio del habla sea la música, es decir, la canción. Es altamente probable que los ornamentos más viejos sean la apropiación de la comunicación para hacer música, para cantar, y la apropiación del cuerpo para hacer estímulo, que es la danza. Por eso en los rituales vemos conjuntarse siempre la danza y la música. No hay ritual cantado sin danza y no hay danza sin música, ¿no? Entonces es una maravilla porque eso es la ornamentación más vieja, que al mismo tiempo después va dejando algunas marcas y ahí, Ángel, es donde pienso en lo rupestre, ¿no? No hay pinturas rupestres de danzas, casi son de cacerías, de animales y así, ¿no? Entonces, eh, eventualmente, esa ornamentación empieza a ocupar los espacios de todo lo que es fabricado, las vasijas, las herramientas, las armas, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Entonces, es precioso dónde estamos parados, eh, porque lo que nosotros estamos diciendo es que probablemente llegamos una y otra vez al punto en el que no había cultura. Es que esta experiencita que les estoy contando no la he leído en ningún lado. Y miren que he estado bien comprometido con las lecturas, ¿no? No la he leído en ningún lado. Esta pequeñita experiencia
Que es por lo que Fraser se preguntaba, ¿no? Ahí en los textos que leímos, el nacimiento de la inteligencia. Ahí luego ya Levi Strauss le fue metiendo de su cosecha porque se metió con mitos, con exogamia y con todas estas cosas que a mi modo de ver están bastante fuera de lugar. Pero vean cómo nosotros llegamos a un punto en el que escarbamos. O sea, es que para mí esta es una experiencia maravillosa. Llegamos al origen de los kurganes y en vez de decir, ¿pero de dónde llegaron? Nosotros decimos, no estaban y aparecieron. Pero hay ADN de estos grupos. Bueno, los changos llegaron, ¿no? Pero probablemente hay ADN neandertal y de otros. O sea, los changos llegaron. Pero eso no significa que llegó la cultura, porque no hay marcas de cultura indoirania en los kurganes que se repitan en el centro de Europa. O sea, llegó probablemente cierta guturización que a lo mejor ya estaba, que a lo mejor ya estaba en los grupos, ¿no? Y que solamente se fue manifestando, pero la cultura no llegó. Entonces nosotros cada vez que corremos hacia atrás, y esto es lo que me tiene tan emocionado, cada vez que corremos hacia atrás, llegamos no al origen, sino al terreno. O sea, es que es como que llegamos y decimos, fue aquí donde sucedió, fue aquí donde sucedió. Aquí están los elementos que nos muestran que aquí aconteció, ¿no? Y volvemos a preguntarle, a ver, ¿qué nos puedes decir tú, María Gimbutas? ¿Qué nos pueden decir ustedes, autores? ¿No? Y siempre nos terminan diciendo lo mismo. No podemos hacer coincidir esto con esto. Es que es genética, arqueología y lengua. No podemos hacerlas coincidir. Pero ahí están presentes, pero no en el mismo tiempo, pero no en los mismos grupos, pero no en las mismas épocas, porque entonces la lengua está partida acá, pero la mezcla genética está dada mucho después, ¿no? Y la evidencia arqueológica cultural está aquí, está acá, pero no está acá, pero estos güeyes vienen de acá porque la lengua de estos y de estos es igual. Entonces, nosotros volvemos y decimos, güey, ¿para qué nos metemos en un debate que claramente es estéril? Entonces, más bien, déjame ver qué encontraste y dónde lo encontraste. Y cuando nosotros llegamos al dónde lo encontraste, volvemos a un punto en el que antes de eso, y creo que esto es la gran aportación de este proyecto, antes de eso no hay registros de cultura. No los hay. Pero tenemos que entender cultura definida como la hemos definido aquí, que es como ornamentación, es decir, construir el mundo para habitarlo. Sigo un poco más. Migraciones parece haber habido siempre, cierta e innegablemente. Fenómenos climáticos, variaciones medioambientales, transformaciones territoriales pueden ser y fueron causantes de muchas de ellas, de relocalizaciones de diversos grupos humanos a lo largo de los milenios. Sin embargo, estos acontecimientos circunstanciales no pueden, no deben ser considerados ni la causa primaria de las migraciones ni la norma de dicho fenómeno. Por el contrario, la expansión territorial, el crecimiento y la prosperidad de la especie, y hoy diría que una curiosidad viajera, igual que en muchas otras especies, impulsa casi inevitablemente la migración y el crecimiento poblacional territorial, forzando modificaciones que se determinan en la experiencia migratoria y de asentamientos propios de la movilidad, ¿no? Es decir, que pues sí se mueven y se establecen, pero luego se vuelven a mover, nada más. O sea, la gente migraba, creo yo, porque vivían en el mundo, no en un terreno, sino en el mundo. Y creo que podían caminar y encontraban comida y encontraban cómo sobrevivir. Digo, si nosotros pensamos que somos llorones con el frío, pues creemos que todos son llorones con el frío. Pero la verdad es que tenían buen nivel de adaptación y no vivían en el lugar, ¿no? A lo mejor llegaban en un momento de cierta abundancia y buen clima y al rato hacía frío y sobrevivían.
Y a lo mejor se quedaban instalados un rato por el frío, no se movían, se quedaban en una regioncita y pues ya ahí aguantaban unos meses, algunos a lo mejor se quedaban. O sea, el humano más bien parece curioso viajero. Y supongo que en los viajes, pues algunos se quedan, ¿no? Les gusta, ¿no? Se habitúan y no se van, ¿no? Pues no creo que estuvieran ni por contrato, ni siquiera creo que estuvieran emparentados. Creo que eran grupos que lo vemos a cada rato, ¿no? Con los peces, ¿no? Que andan en cardúmenes y de pronto alguno se va por ahí, ¿no? Y ya, a lo mejor se lo comen, a lo mejor regresa, a lo mejor se pierde, se junta con otros, ¿no? La realidad es que la curiosidad viajera no significa cohesión, no significa unidad grupal, significa movimiento. Y la curiosidad no es propia de los humanos, también los animales la demuestran. Muchos aves, muchos mamíferos, si no es que todos, insectos también, ¿no? Entonces, no sé si han visto que hay gente que está adoptando unas arañitas que tienen unos ojotes y las arañitas le responden a la gente re bien, ¿no? Digo, toda la vida ha habido quien tiene alacranes y eso. No, pero hay unas arañitas que son. Hay muchos videos de esa. Es como peludita gris y con sus ojitos. Y son chiquillas. Eh, pues la gente está teniendo esos animales de mascota. Ya empezamos con los pinches cacomixles. Finalmente hay, ¿no? Y los animales muestran curiosidad. Sigo. Determinar quién migró en los casos que se están revisando ahora es muy importante, no en sentido genético, mucho menos en sentido originario, sino en términos cualitativos. ¿Quién se desplazó y en qué condiciones experienciales y existenciales lo hizo? ¿A qué lugares llegaron y con quiénes se encontraron? Son las cuestiones cruciales, porque no se puede asegurar hasta el momento que los migrantes, por ejemplo, los indoiranios, quienes se sabe que llegaron a la estepa antes de las migraciones que partieron de esta región hacia Europa Central, hayan portado con ellos huellas identitarias de cultura, aunque sí algunas conductas preculturales que eventualmente pudieron haber dado paso, junto con algunas otras adquisiciones regionales, a las culturas de las que ya posteriormente se va a poder dar cuenta. Es decir, cuando yo digo quiénes migraron, no hablo de quiénes genéticamente, ¿no? ¿Qué grupo migró de acá para allá? Hablo concretamente de quiénes y qué llevaban consigo. ¿Migraron animales? ¿Homínidos todavía no culturizados? ¿O migraron grupos culturales? Las dos cosas dejan huella. Si hay migraciones culturales, hay huella, el punto de partida y huella en el punto de llegada. Y ahí les va, porque esta es la cosa que traigo muy atravesada en la cabeza. Aztlán. Aztlán, acá nos dijeron, estaba allá arriba, en el norte. ¿Qué putas es el norte? Es muy fácil decir que el norte es la región de los famosos yutoaztecas. Ujú. Pero dicen, bueno, migraron de Aztlán. Y luego, fíjense cómo es la construcción ideológica, está bien loca. Porque un grupo de dones nadie estaban por ahí y alguien, pero es que vean, es un pinche mito, ¿no? Alguien les dijo, tú levántate y camina hasta que encuentres una señal y ahí es donde te vas a instalar. ¿Cuál es la señal? Todos la conocemos, un águila parada en un nopal dominando un balón, ¿no? Y ahí vas a poner tu estadio, ¿no? Llegan, se instalan y luego se vuelven uno de los imperios más grandes de América. Conquistan a todos, le dan su madre a todos, pero qué curioso, tienen una lengua que que no es de la región del norte, sino mesoamericana. Nuevamente, aquí es donde Octavio nos explicaría un poquito mejor las cosas,
pero la lengua que finalmente terminan hablando es una lengua mesoamericana. ¿No? Finalmente es una lengua mesoamericana, no, según yo, no es una lengua eh, del norte, que las lenguas yaquis y es así. Si no me equivoco, se llama yuto-azteca, la familia de aquellos. Ahora, puede ser que los mexicas hablen esa madre. A ver, ¿no es nadie de ustedes? No. Eh, Puede ser, pero la realidad es que pensemos que incluso lingüísticamente tuvieran estas huellas de la zona norte. Terminan adoptando el calendario mesoamericano, terminan adoptando el juego de pelota mesoamericano, terminan adoptando las divinidades mesoamericanas, los mitos mesoamericanos. Es decir, podríamos pensar que la gente de Aztlán vino y le impuso a toda la región una mitología, una lengua, una incluso escritura, una forma jerárquica de acomodarse, un juego, ¿no? El juego de pelota, una cultura. Pero la realidad es que no es cierto, porque todo eso ya los precedía. Entonces, llega este grupo, prospera y se vuelve un imperio. Y a nadie le importa realmente el desmadre de Aztlán. Solo pensamos que vienen de algún lado. Y hay quien lleva añales preguntándose dónde es Aztlán. Pero la realidad es que Aztlán no necesariamente tendría que ser un lugar, sino una preexperiencia. El mito de Aztlán podría ser el dar cuenta del momento en el que hacen la experiencia de la existencia. Y después la territorialidad, la abundancia, el lago, bla, bla, bla. Y los cientos de años, porque esos güeyes no tardaron tanto, los llevan a prosperar y a convertirse en el titán cultural que llegaron a ser, por lo menos con tanta evidencia. Pero no solos, porque se mezclan con otros grupos. ¿No? Y aparecen entonces en la escritura, en la lengua, en la calendarización, en la predicción del clima, en las relaciones sociales, en la edificación arquitectónica, en la distribución social, en la educación de los niños. Terminan generando una cultura. Ajá. Pero ¿qué pasa si creemos que vinieron de Aztlán? Creeríamos que la cultura precede y se impone. Y la realidad es que nadie encuentra una huella de algo tan titánico en ninguna región del norte para decir que ahí es Aztlán. Pero ¿qué sí encuentran? Huellas de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, de cierta alimentación y seguramente ya debe haber estudios genéticos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una cultura que migra y se impone? ¿O tenemos una serie de condiciones en el centro de México que generan una cultura que se desarrolla? El ejemplo de Aztlán, que algún día lo trabajaré a detalle, nos da evidencia suficiente para tomar lo indoeuropeo de la misma manera. ¿Cuál es el Aztlán de los indoeuropeos? No es necesario saberlo, porque no hay una sola huella de indoeuropeísmo en ninguna de las regiones. ¿Por qué? Porque lo genético no responde a la cultura. Porque las marcas, ¿cómo se dice? Tom Raider, ¿qué hace? Maldita sea la noche. Arqueológicas, las marcas arqueológicas no dan, no dan evidencia de eso, no están, no hay. Y la lengua como comunicación, como guturizaciones, tampoco. No es sostenible el Aztlán indoeuropeo. Como estoy seguro que no es sostenible el Aztlán mexicano, ¿no? No, no, no me parece que pueda ser sostenible. Entonces, ¿qué es? Que basamos en un mito, el mito del origen, una disciplina
que pretende hacerse científica, que es la reconstrucción arqueológica, lingüística y hoy incluido lo genético. ¿Vamos bien? Sigo un poquito más. Si por el contrario, una cultura bien definida migró hacia la estepa, entonces se tendrá que observar y entender esta región antes habitada para responder dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuáles habrían sido las condiciones de la migración? Tratando de observar si esta fue forzada o simplemente parte de su expansión y crecimiento como grupo. En segundo lugar, y respondiendo un poco a la primera cuestión, si la migración fue producto del crecimiento poblacional, qué habría sucedido con los hablantes regionales que no se desplazaron? Además de rastrear cualquier otra posible migración o expansión y contacto con otros grupos para observar los efectos que otros grupos regionales experimentaron a partir del contacto con este grupo expansivo. Es decir, si migró una cultura hay que ver dónde dejaron huella y qué pasó. Si había una cultura tiene que haber dejado huella. Si no, no migró una cultura, migró otra cosa. Y si creen que lengua y cultura son lo mismo, pues ahí estamos perdiéndonos totalmente, porque la lengua, como comunicación, no porta la cultura para nada más que como germen, ¿no? Como potencial, pero no la trae en sí misma. Es decir, no es identitaria. La lengua comunicativa no identifica. La pura búsqueda de estas huellas ya es fascinante, porque a pesar de apuntar la sospecha hacia un grupo próspero y expansivo, no podríamos asegurar que fuera un grupo bélico ni apropiativo, además, porque tampoco hay huellas de eso, lo que explicaría perfectamente que no todos los sitios a los que llegaron, ni todos los grupos con quienes se encontraron, derivaran con las mismas características o con el mismo carácter, incluso a nivel lingüístico, en el que las diferencias son muy notorias. El hecho de que regionalmente se pueda hablar de agricultura en Europa Central y domesticación y crianza de animales en la estepa, dos fenómenos que hablan más de desarrollos regionales independientes que de una semilla única que se pudiera atribuir a un grupo hegemónico, lo que puede dirigir las ideas en el sentido de las migraciones preculturales y el territorio cooperativo que en la dirección de la imposición y la hegemonía de un único grupo. Es que es súper fácil explicarlo así. Llegan, se juntan, a este le funciona esto, a este le funciona otro, se juntan y ¡pum! ¿No? Insisto, aquí en México tenemos evidencia de eso en los yaquis. Lamentablemente, expulsaron a los jesuitas y los expulsaron de México y no tenemos registro de lo que había con los yaquis antes. Hay muy poca evidencia, pero es una mezcla de un grupo religioso, los jesuitas, europeo, y de un grupo prehispánico que perduró prehispánico, ¿no? O sea, que no fue conquistado hasta que encontró esta cooperación con los jesuitas y que fue funcional hasta donde duró. Es un ejemplo del que tenemos poca evidencia, pero la cooperatividad está. El problema al que nos enfrentamos aquí es que hemos decidido no tomar la lengua como evidencia definitiva de migraciones o contactos grupales, porque ella misma parece estar evidenciando una cualidad que no se ha logrado documentar hasta el momento. Y, por lo tanto, en esta tesis, ella también es motivo de investigación y no herramienta de trabajo. Y esto me parece básico de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros investigamos la lengua, no es nuestra herramienta, no es con lo que tomamos evidencias y damos certeza. Ujú. La lengua es parte de nuestro cúmulo de, de, de trabajo, de nuestra búsqueda de trabajo. Aquí, más bien se ha denunciado como marca metodológica de época y construcción de conocimientos objetivos más que como evidencia definitiva, aquí en esta tesis. Por ello, se ha tomado la opción de hacer una búsqueda un poco más fácil en tanto que se cuenta con cierta evidencia concreta, a saber, el ornamento, la construcción identitaria que se ha sostenido ante la naturaleza y más allá de las lenguas, desde el terreno adaptativo hasta el precultural y ha permitido delimitar, ahí sí, grupos, territorios geográficos, culturas y temporalidades, por lo que el cambio de las exploraciones arqueológicas y sus registros sobre evidencia materia, el camino, perdón,
de las exploraciones arqueológicas y sus registros sobre evidencia material parecen más acordes con con las propuestas exploratorias de esta parte de la tesis. Es decir, ya nos fuimos más del lado de la arqueología, a la que también vamos a debatir en su momento. Aún así, no se deja de lado en sentido alguno la evidencia lingüística, pero como ya se ha dicho antes, esta se mantiene en fase de observación y exploración con la intención de que ella misma revele sus propias cualidades, no sus especificidades, sino sus cualidades, su esencia, y lo que contiene y resguarda sobre el fenómeno que se está explorando aquí. La lengua, entonces, se toma como huella, como marca, pero aún no queda claro de qué fenómeno. ¿Qué fenómeno es lo que la lengua resguarda? Aunque nuevamente podemos llevarla al terreno de la identidad relativa como herramienta, digo, de la identidad relativa a la cultura. Esto es, separando la comunicación característica de la lengua como herramienta y la experiencia existencial que es más bien propia del ornamento. Entonces, la lengua ya la partimos en dos, la parte comunicativa y la parte ornamental, identitaria. Cerremos el artículo. Nuestros resultados no identifican directamente por qué ruta, esta cita, se difundió hacia el este, de manera que aún se considera posible que esta rama se pudiera haber difundido hacia la estepa y hacia Asia Central, aproximadamente, digo, aproximándose al norte, alrededor del mar Caspio, ¿no? Es decir, cómo se movieron los iranios hacia... Cuando dicen hacia el este, tendría que ser hacia el Asia lejana. Y la idea es que hacia arriba es fácil de entender, pero hacia el este realmente no. Sigue la cita. Interpretaciones recientes de ADN antiguo se contraponen con esta idea, pero algunos aspectos de su argumentación no pueden conciliarse fácilmente con nuestros hallazgos lingüísticos. Por ejemplo, el indo-iranio es una rama indoeuropea independientemente temprana en nuestros análisis, sin relaciones cercanas con el balto eslavo, por lo que el argumento en favor de una ruta nórdica se derrumba, o sea que venían de arriba para abajo. Genéticamente, el ancestro de los hablantes de indoiranio deriva mucho más claramente del sur del Cáucaso, del Irán neolítico, que de la estepa de la Edad de Bronce. Ajá. Sostiene la idea de que van de abajo para arriba. Ah, esto ya lo leí. Ah, no. Interpretaciones anteriores de ADN antiguo de un individuo de la periferia indo buscaba descartar una ruta migratoria hacia el este, basándose en el grado y tiempo de la mezcla Anatolia. Pero estos argumentos han sido superados por refinamientos metodológicos y analíticos posteriores que ya no excluyen del todo esta posibilidad. Más parsimoniosa geográficamente, por lo menos, sería una ruta para el indo-iranio directamente hacia el este, desde una patria originaria en el Cáucaso Sur, a través de la meseta iraní hacia el sur del Caspio. La presencia, ya se acaba la cita. La presencia de grupos provenientes del Cáucaso Sur es cada vez más clara para los autores, aunque en el texto persisten en la idea de patria originaria y con ello en el carácter hegemónico de un grupo concreto. Sin embargo, su presencia es suficiente para llamar la atención y para no descartar las migraciones y los contextos preculturales que se han propuesto en este trabajo. Además, el intento lingüístico en su cruce con los estudios de ADN antiguo da más problemas que soluciones, precisamente porque la evidencia se contrapone en los dos campos, aunque ello arroja información valiosa para nuestra tesis. Por un lado, está claro que las ideas de migraciones territoriales de grupos concretos pueden rastrearse, evidenciarse y confirmarse con mucha solidez en los estudios de ADN antiguo, detalle que no puede ignorarse en manera alguna. Por otro lado, la apuesta por las migraciones lingüísticas que se reconstruyen gracias al método comparativo de esta disciplina se sostiene en sí misma precisamente por su solidez metodológica, lo que fuera del método no significa necesariamente lo mismo. Tomando como ejemplo las discrepancias en lo referente a las migraciones y contactos observados en los estudios genéticos y los hallazgos de las reconstrucciones lingüísticas. Es decir, en estas discrepancias entre la lingüística y la arqueología y la genética,
En estas discrepancias radica el doble señalamiento. Primero, porque es el método de la lingüística comparativa reconstructiva lo que parece ser sólido en sí mismo, más allá de prueba material. Y más importante, pudiera ser el ocultamiento de una historicidad migratoria que parece estar omitiendo un actor fundamental en la exploración científica del presente, que para nosotros es el ornamento. Cierro. Estoy a punto de terminar. Cita. El ADN antiguo aporta evidencia de expansiones poblacionales pretéritas que coinciden en tiempo y espacio con los periodos de diversificación y dispersión de las lenguas indoeuropeas. Estos datos genómicos indican que, si bien la estepa desempeñó un papel crucial en la difusión de algunas ramas indoeuropeas, también confirma que, al menos, la rama Anatolia no se originó ahí. Esto apunta a una patria originaria de la familia indoeuropea situada al sur del Cáucaso. La pregunta pendiente es si todas las ramas no anatolias proceden de la estepa o solo algunas. Para ciertas ramas, las expansiones poblacionales y eventos de mezcla detectados en el ADN antiguo hipotetizando como vectores de nuestras variantes indoeuropeas muestran un efecto genético limitado. Nuestros análisis filogenéticos, es decir, en esta línea del árbol, bayesianos, demuestran además que dichas expresiones poblacionales son posteriores a las divergencias lingüísticas. Es decir, que hubo divergencias y luego migraciones. Así, la combinación de ADN antiguo y filogenética lingüística sugiere que la solución, ya está la apuesta loca, ¿eh? La solución al bicentenario enigma indoeuropeo reside en un modelo híbrido que integre elementos tanto de la hipótesis agrícola como de la esteparia. Termina la cita. Por ello no es suficiente, pero ello no es suficiente, porque de la misma manera que los dos siglos del problema señalados en el artículo, la solución propuesta no es otra que mudar el problema regionalmente, con lo que mantiene la idea de la tierra originaria y más silenciosamente la idea de un grupo originario, que proviene de este perseguido lugar y que quizá se comporte, como ha sido propuesto por los autores, por lo menos de dos grupos, se compone de dos grupos distintos. Pero precisamente ahí radica el problema. Se da por hecho, sin hacer la pregunta que precede al método. La idea de un origen no se cuestiona, su sostenibilidad no se atiende, no se observa, sino que se soporta y se resguarda. Y releo esto. Pero precisamente ahí radica el problema. Se da por hecho sin hacer una pregunta que precede al método, una pregunta que se le tiene que hacer a lo anterior al método. Y ahí va. La idea de un origen no se cuestiona. En el método, la idea de un origen no está cuestionada. Su sostenibilidad, la sostenibilidad de esta idea, no se atiende, no se observa, sino que se soporta y se resguarda, se vigila. Al buscar un origen, ya se crea uno, se constituye, aunque sea como hipótesis. Cuando se busca un origen, se le da origen al origen, se crea un origen, aunque sea como hipótesis. Pero como hipótesis se busca la hipótesis, no se busca lo prehipotético. Y se le genera una periferia satelital que lo señala y ahí mismo lo constituye artificialmente en el debate. Y omite las preguntas esenciales y que aquí se han señalado en varias ocasiones. ¿Quiénes migran? ¿Y con quiénes se encuentran? Así como qué fenómeno, qué situación queda señalado en el acontecimiento migratorio. Es hora de volver con Gimbutas y los arqueólogos para observar, más allá de la lengua, de sus evidencias metodológicas, quiénes son los habitantes de aquella región, qué los caracterizaba y en qué movimientos y temporalidades se desarrollaron, de manera que puedan ser rastreados y leídos desde los planteamientos analíticos propuestos en esta tesis. Fin del capítulo. Comentarios, por favor. Les suplico. Comienzo. Sí, Según tengo entendido, los Yanmaya sí,
fueron los primeros kurganes, Para jimbutas. sí, para Kimbutas. Sí. Y ¿Quiénes, ellos, perdón? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron, perdón? los Yanmaya. Yamnaya. Ok. Entonces, ellos domesticaron al caballo y ellos fueron los primeros que emigraron utilizando el caballo y el carro de ruedas. Además, hay pruebas arqueológicas de que fueron los primeros porque según los que han hecho, ellos aprendieron a tomar la leche de las yeguas, a domesticar al caballo, eh, se dedicaban un poco al pastoreo porque también tomaban leche de cabra, ¿sí? Sí. Y, bueno, sí, esto es según los estudios arqueológicos que han hecho. Entonces, los primeros, los Yanaya o Yanmaya, ¿no? Ajá. Son los primeros que pudieron salir de su territorio porque tenían el caballo y se fueron creo que a Ucrania, algo así, ¿no? Ajá. Y, y ya llevaban ¿Ya llevaban qué? la- una cultura, la cultura de la domesticación del caballo. Ujú. Mira, hay. En sus entierros también, ellos enterraban, tienen entierros de animales, entierros de carros de ruedas. Ya, esa es una cultura, ¿no? No, no. Hay funcionamiento de cosas, pero no hay adorno, por ejemplo. O hay que ver si lo hay, ¿no? O sea, no digo que no, pero hay que ver si hay adorno, si hay ornamentación. Que creo que Ah, eso es clave en todo esto, la ornamentación. Porque eso es lo que le da como identidad al Al- poblado, si se puede decir. sí, sí. Miren, lo que tenemos que considerar es que, ay, se nos fue alguien, que al grupo, primero que nada, kurganes son los que entierran túmulos, pero ese nombre lo pone Jimbutas. Los ok. ucranianos tienen una, ahí llegó el Axel, se fue. Los ucranianos tienen una clasificación en grupos y los rusos otra. O sea, entonces, ese grupo, los Yamnaya, es Kurgan para Jimbutas, pero es un grupo aislado para otras escuelas, para otros estilos analíticos. Ajá. Ese grupo tiene cosas bien interesantes. Por ejemplo, sí, la rueda, el carro y el uso del caballo para jalar, para transporte. Y sí es cierto, para comer y para leche. Sí lo usan para eso al caballo. Pero otros grupos también. Ahora, es importante decir que son pastores, no ganaderos. ¿No? Ajá, No exploran, no explotan a los animales, ¿no? Sino que los dirigen y tengo la impresión de que de algún momento se hacen grupos de mutua relación, de mutuo apoyo entre caballos e incluso algunos otros animales y ellos, ¿no? Por la protección contra los depredadores, por todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, digamos que hasta acá sí es un grupo que tiene algunas características, pero de lo que he llamado precultural, que no quiere decir totalmente animal, pero tampoco cultural, porque precisamente no hay huellas de adorno. Hasta
el periodo, porque los Yamnaya también tienen periodos, que coinciden con los periodos que Gimbutas le atribuye a los kurganes, pero como una generalidad regional. Es decir, que también ese grupo va a ser duradero y en periodos tardíos se hace, eh, es que no me gusta decir que migratorio, pero logra atravesar la frontera de, de, de la geografía y entonces pueden relacionarse con otros grupos, pero no conquistan, se relacionan. Ajá. Jimbutas dice que esos son los kurganes, ahí es donde empieza la trampa, porque esos son los kurganes, estos son o sea, todos son kurganes por el tipo de entierro, y entonces dice, los kurganes viajan por todos lados, pero hay particularidades lingüísticas, están los baltos, los eslavos, los germanos, ¿no? El hecho es que tanto como decir que es una cultura, no, pero que no lo es tampoco, es decir, son una fase que hemos llamado nosotros precultural. Es decir, con todo el potencial de cultura, pero aún sin rasgos ornamentales identitarios. ¿Me explico? Entonces, son un grupo, pero sus características todavía no podemos asegurar que fueran expansivas y que lamentablemente Jimbutas los meten en el mismo costal con muchos otros, que lo vamos a hablar en su momento. Y que ahí, por ejemplo, más en la región también hay agricultores. Hay grupos agricultores que también al mismo tiempo dan un problema. Se extinguen por probablemente haber explotado de más la tierra. ¿Sí me explico, Jas? Tengo que, sí, sí, sí te explicas, pero estoy viendo que sí enterraban a sus muertos los kurganes con adornos o con armas o con algo que de adorno que los identificara. Entonces, yo Él, digo que sí, sí tenían adornos. te digo, ahí llama la atención porque muchos de estos grupos entierran con herramientas y entierran con armas, Ajá, sí. ¿no? Y de hecho le ponen el ocre rojo a los cuerpos e incluso los entierran en una dirección. ¿No? Con el cuerpo reclinado sobre un lado mirando hacia el este. ¿Te acuerdas que te pregunté hace 8 días que si eran eh, totemistas? Totémicos. Totemistas, sí, totémicos. Ok, Ujú. me puse a leer que ya no lo tomo como tótem, pero sí lo tomo como un adorno, que en los túmulos, en sus tumbas, apareció en uno una figura de un animal arriba. Sí, pero ¿cuándo? Ah, no, no me No, acuerdo, no, no chingado. importa, no. No, yo estuve, pero hace mucho tiempo, dice el gas. Sí, no me acuerdo. En ese tiempo no lo hacíamos comúnmente. Bueno, no, no, no apunté la fecha ni me la grabé, ni modo. No, pero Pero sí, cuando digo sí que cuándo, había algún adorno ahí en la tumba. cuando digo cuándo, gas, es muy importante por el periodo. Porque sí, esto empieza a aparecer en periodos de los grupos culturales de la región, pero en periodos tardíos. Por eso es importante lo que vamos a leer después, porque son 4 periodos kurganes que coinciden con diversos grupos regionales, con periodos de esos grupos regionales. Y es muy importante, ¿por qué? Porque este tipo de huellas ornamentales, Has, no son Ajá, necesariamente del periodo primero, suelen ser del periodo tercero y cuarto. De los 4 momentos que Jimbutas va a hablar de los kurganes y que vamos a ir trabajando las coincidencias con los otros grupos, de esos momentos, eh, solo es el tercero y el cuarto, que son más o menos 1000 años, donde empiezan a aparecer los ornamentos.
pero Ok. es hasta ese momento. ¿Sí me explico? O sea, el problema es que son grupos muy duraderos y tienen variantes. El gran tema es que esa variación es trascendental porque los hace diferentes consigo mismos. Ajá. ¿Por qué este grupo pone un animal? ¿Por qué este grupo pone un dios? ¿Y en qué momento? ¿Sí me explico, Has? Sí, sí, sí. Sí hay elementos para decir que ya hay un germen de la cultura, pero todavía no una identidad cultural. Es lo que tenemos que hacer, es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. O sea, ahorita no hay prisa, Ok. pero hay que ver, Has, sí creo que ahí nace la cultura, pero hay que ver cuándo y bajo qué circunstancias. Estoy viendo lo que te digo de los adornos, pero no tiene fechas. Así es que ya no me hagas caso. Está bien, no, pues no tienen fechas porque tampoco ellos llevaban calendarios. Aquí está el esquema de los entierros, de las variaciones en entierros Ah, ok, de diferentes grupos de la región. Ya saben cómo es esto. No, ni me acuerdo de dónde lo saqué. Aquí tengo el texto. habla de que es en la edad de bronce Pero eso ya es cuando... tardísimo. Sí, Ya no hay kurganes en la edad de bronce. cuando los kurganes usaban los adornos para las tumbas. Ajá, ya es el periodo 4. Ya empieza a haber algunas huellas de la edad de bronce, pero ahí ya no hay kurganes. En la edad de bronce ya no hay kurganes. Ya la edad de Ok, bronce es muy tardía, muy tardía. Lo que nosotros estamos viendo es todavía edad de piedra tardía, ¿no? ok. ¿Alguien más? Pues ante todo esto, ahora me estoy preguntando si la cultura es pues ya propia de la humanidad. O sea, si por ser humano ya tengo una cultura, si hay algunas sociedades quizás que no tengan. Ok. Y si hay algunas sociedades que no tengan, ¿qué diferencia habría entre los culturales y los no culturales? Mira, John, tendríamos que definir cultura como identidad, porque el hecho es que nosotros ya nacemos en la cultura. Mm. Todos, todos, ¿no? Esto se ha ido expandiendo. Digamos que nacemos en el territorio abonado por la Diré- cultura. Diríamos que identificar, bueno, creo que como es una tarea que yo siento que tengo ahora, es como identificar en qué cultura estoy, ¿no? ¿Qué cultura tengo? Ajá. La verdad, no sé por qué, generalmente he tenido dificultades con esa palabra, ¿no? Pero siento que me queda esta vez. Sí, mira, John, el terreno o la ruta a seguir es muy sencilla y al mismo tiempo compleja. Ya no hay forma de evitar la cultura. Mm, Ajá. Esto es, la tierra está abonada con los residuos de la cultura, mm, pero entendiendo residuos de la cultura, que la cultura propia de los humanos implica una experiencia identitaria, es decir, la identidad como experiencia de sí habitando el mundo. Ajá. Esa experiencia se tiene que hacer y se tiene que atender a ella. No es una experiencia que nos es dada, sino que se dispone su posibilidad y se atiende a ello. Pero al mismo tiempo, tenemos que ubicar una cosa. Vivimos hoy es revelado, hoy es claro para nosotros. Vivimos en un mundo de agricultura de las almas. Y nuestros agricultores, es decir, son nuestros ganaderos, son los oligarcas de nuestro tiempo. Es decir,
los dueños del planeta. Nosotros somos su posesión. Y parte de su sostenimiento agricultor espiritual es el impedir la experiencia propia, porque en todos los casos la experiencia existencial identitaria es libertaria, es decir, nos hacemos libres en el devenir experiencial propio y nos hacemos libres en tanto que construimos y habitamos el mundo a voluntad. Bien, las oligarquías del mundo que tomaron fuerza, ahora lo podemos decir, en el periodo llamado renacentista, son dueños de los medios de destrucción de la experiencia humana que nos disponen a la esclavitud espiritual como una forma de sembrar comida para ellos en términos de riqueza, de ser dueños del mundo como se les dé la gana. Ajá. Somos de ellos. ¿Ok? Entonces, si la pregunta es si hay quien no tiene cultura, nacemos en el terreno de la cultura, lo que no significa que hagamos la experiencia cultural. Solo está ahí ¿Cómo? disponible Sí, para, sí, para engancharnos o no. dispuesta, digamos. No disponible, sino dispuesta. Está dispuesta para hacer la experiencia, pero hay una serie de fuerzas que se oponen a esa disposición, que te hacen no poder hacer la experiencia, sino que te cuentan la experiencia. Los Avengers, It, los noticieros, la TikTok, Instagram, OnlyFans, el reggaetón, varias fases del rock, ¿no? Todo esto son fuerzas contra, contraliberadoras, son fuerzas de la opresión, porque te relatan el mundo en el que debes instalarte y no te abren la posibilidad de la experiencia donde puedes habitar. Realmente, John, estamos en una guerra por nuestra libertad y por la supervivencia de nuestra alma colectiva contra una serie de monstruos que, para entenderlo en términos brutos, tienen bombas atómicas, tantas que pueden desbaratar el planeta entero. Doc, ahorita que estás diciendo esto, me acordé de una frase que pone Orwell en el libro de 1984, que se llama el libro, que Ajá, dice, la historia la hacen, o no, como dice, la historia la hacemos los que escribimos los libros. ajá. Sí, sí, claro. Por eso digo, la historia está secuestrada por la escritura. Si la historia la vemos como huellas del paso de los humanos por el mundo y reconocimiento colectivo, la historia no la hacen, la historia la experienciamos. La historia no puede ser un relato, tiene que ser una experiencia. La experiencia de la memoria. Y la historia es una, los momentos de existencia. Y en nuestro caso, John, respondiendo temas, es el momento de liberación, de contraposición a la opresión oligárquica. Esa es nuestra realidad. Pero lo ves, es una batalla titánica. La cultura está, la belleza del existir humano está, pero la opresión también. Y nuestra chamba es soportar, liberarnos, sostenernos en la libertad y libertar a otros. Igual es por eso que estamos aquí, porque en bola se aguanta mejor. Hace un año y cacho les dije, no podemos decir que somos los libres. Hoy sí, hoy sí podemos decirlo, pero ya estamos en el pinche campo de batalla, que es el campo de ideológico.
¿Respondo, John? Sí, gracias. Very good, my friend. Anything else? Yo. Quite a fulfilling argument. Muy bien. Antes de darte la palabra, Axel, odio hablar en inglés con John porque siempre me corrige, pero ahorita no me corrigió. No, Porque hablo inglés mexicano. Axel, Oiga, profe, entonces, yo quería hablar de los kurganes. Encontré unos mapas de estos güeyes y cómo se han movido, pero la lengua entonces parece ser como la chismosa, la metiche, ¿no? Es como la que estorba, porque podría, pues tiene la capacidad de poder delimitar o no permitir la experiencia, ¿no? Si bien lo entiendo. La lengua es como un problema en ese sentido. pero no en sí la lengua, sino la discursividad. O sea, el decir, Sí, lo que trae consigo el decir, ¿no? Su discurso, pues. sí. El decir que nos es dicho. Como lo dijiste, la palabra creo correcta es discurso. Los discursos. O sea, pensando la lengua en discurso, así es una situación, o sea, provoca que estorbe. Ujú. Y contrariamente a la lengua en poesía, libera. Cuando estaba muy chavito, me hizo pensar ahorita, bueno, antes que estaban haciendo la discusión, mi mamá me decía que cuando iba a entrar a la secundaria, decía, la secundaria es la mejor etapa de la vida, te la vas a pasar poca madre, disfrútala mucho y haz muchos amigos y diviértete. O sea, no se equivocó, creo que sí estuvo chida la secu, ¿no? Pero lo que ella refería en la secu, en la adolescencia, era como, pues, como un discurso de vivir el adolecer, ¿no? Ujú, O sea, es más, o sea, platiqué muchas cosas sobre ese sentido, es a lo que, este, no sé, lo tomo como discurso, ¿no? Yo viví la adolescencia de, de 10 millones de formas en las que mi mamá me dijo que, o sea, muy, muy diferentes a lo que ella decía, ¿no? ujú, Este, alguna vez platicamos sobre esa situación para comparar nuestras experiencias en la secundaria. Y me acuerdo que, bueno, es ahorita porque lo están mencionando, ¿no? Hasta su último momento ella reforzó así este discurso de la adolescencia y cómo contrastarlo. O es decir, su discurso era para vivir la adolescencia de esa forma. ujú. Así se vive el adolecer, es a lo que me refiero, ¿no? Sí. Sí, pero en la adolescencia ya los papás no pueden evitarte los discursos sociales. Si vas a la escuela, hay ahí. Si tienes hoy en día un teléfono, hay ahí. ¿No? No, Yo no te pueden evitar. recuerdo que, ¿puedo? No sé, Axel. Sí, sí. Este- Sí, bueno, rápido y ahorita terminas, Axel. ¿Qué pasó más? Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran adolescentes, mi discurso hacia ellos era, ustedes tienen dos obligaciones en la vida, divertirse y estudiar. De momento. Pero son discursos, ¿eh? No dejan de ser Sí. discursos. Allá afuera te dicen otras cosas. Axel, no me dejarás mentir. Allá afuera te dicen, toma, desmádrate, ten sexo, drógate, ve a fiestas, desvélate, vete de Sí, pinta. sí, 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 sí. Lo que no deja de haber como discurso es que existe la adolescencia. Finalmente el rito de paso. Sí, pero el problema es que no se vive la experiencia, ¿no? Ah, El problema es ese, que no se vive la experiencia. Me hace como reflexionar mucho ahorita que vamos a regresar a clases. O sea, no sabe la cantidad de discursos que he dicho, ¿no? Se me hace pensar. ujú. Y no sé, eso me provoca ser como limitante, ¿no? También ellos qué tienen que hacer, qué tienen que decir. Sí, Y del mismo discurso, ¿no? La experiencia que tienen de su mismo discurso. No sé, me hace reflexionar, ¿no? También hay con los chicos y demás. pero no hay problema, ¿eh? Porque lo que pasa es que lo que hay que aprender es a batallar con el discurso silencioso. ¿Cómo? El discurso silencioso no es el que pronuncias tú o el que pronuncia un profe o el que dicen directamente en una conferencia, en una clase, en la casa, en la familia. No, los discursos silenciosos son los que nos ponen
bajo la opresión, en el deseo, ¿no? Los que nos hacen no apetecer sino desear, no querer sino necesitar, ¿no? Esos discursos silenciosos son los aterradores, ¿no? O sea, nosotros no podemos enseñar discursos, no podemos, Axel, no podemos, no podemos. Es la cosa que te deja más impotente en la vida. Tratar de enseñar un discurso es imposible. Entonces, lo que nos corresponde, lo que nos queda, lo último que queda en nuestras manos es em, enseñar a pensar. Y ni siquiera es enseñar a pensar dando un método, sino pensando y confiando que mientras pensamos, y construimos en grupo con los alumnos en general, ¿no? Pero también pienso que con los hijos o con los hermanos, con los amigos, cuando pensamos en grupo, se pega el ansia, la gana de pensar, la gana de libertad mental, porque se siente bien. No cuando tienes una idea, sino cuando liberas la posibilidad de las ideas. Entonces, no pasa nada, ¿no? Los discursos son irrelevantes, porque hay discursos mucho más fuertes que los que tú puedas dar, mucho más fuertes, ¿no? Por eso hay que enseñar a cuestionar los discursos. Sí. ¿Qué hay frente a nosotros? Eso es lo que vamos a preguntar. Como profe, eso siempre se hace, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues vamos a preguntarle a eso. Lamentablemente hay que seguir programas de estudio, pero pues también les haces lo que tú se te da la gana. No conozco un solo profe que dé los programas tal cual y que además los alumnos digan, ah, qué chido, profe, dio el programa. O sea, pues no digo, a lo mejor los de estadística, Nada pero más. nada más. Gracias. Mira, Axel, ahí está. Este es el mapa de la hipótesis híbrida de la mudanza de los kurganes. Eso verdecito es la región de donde se habrían expandido en general. Yo encontré esta. Ahí están. Esta es una como de cuatro, ¿eh? Yo encontré esta que es del 3500 al 2600, Ajá, algo por el estilo. sí. Y es la de los Yanmaya. Es Ah, porque está de 4500, 3500, 4900 y la Yanmaya es 4000, 3500, Yamnaya, 3500 antes de Cristo. Ajá. ya. Sí, pero que digo, depende de quién lo esté estudiando, son diferentes grupos o un solo, los kurganes. Sí, pero lo que se repite siempre es la misma zona, fíjese, o sea, estaba viendo ahorita en el mapa de lo que es esa parte de Rusia, el sur de Rusia y Ucrania. Eh, Según estos mapas que estoy revisando, se mueven se mueven en el mismo sitio. O sea, esto es Ucrania, esto es así, están un ratito aquí y se mueven para acá y después se mueven pero no salen de la estepa, no salen de la zona, Ah, según este mapa, ¿no? sí, 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 pero es muy fácil porque están cercados por la geografía. O sea, ya lo demás implica irse a morir algunos. No, o sea, no es como que, ah, pues vamos a ver qué hay más allá, porque ya ahí se van a morir algunos, por eso no iban. Ujú. Y cuando empezaron a ir es porque ya eran muy potentes para moverse, muy potentes para moverse y ya andaban en el caballo, ¿no? Y eso hace que se puedan mover un poco más, pero originalmente solo están ahí en la estepa, no van a ningún otro lado. ¿Para qué? Y sí, tienes razón, están un rato acá, un rato acá, un rato acá, porque pues viven en el mundo, no son nómadas, sino que viven ahí. Cuando pudieron ir más lejos, fue más lejos, descubrieron más terreno y pasaron cosas. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más? Nadie. Bueno, ya terminamos el texto del artículo que nos pasó Octavio hace ya un año. Em, ya la próxima semana le toca a Alejandra, la siguiente Octavio y la siguiente ya arrancamos con los kurganes directamente desde María Jimbutas. ¿Algún otro comentario? ¿Nada que decir? Muchas gracias, Jorge.
Muchas de nada, John. Espero de verdad que esto sea suficiente para reflexionar en este asunto para todos, ¿eh? Pero la pregunta de John fue muy bella en esa dirección. Eh, la libertad. El campo de batalla en el que estamos es el de mantener la libertad. Y ya para irnos, ella es Luneta. Hoy hace 7 años se nos fue mi gordita. Ay, no se ve bien. Bueno, pero ella es la Luneta. Este titán hermoso, de 60 kilos de gorda. Y ya, nada más es para recordarla. A ver si hoy puedo soñar con ella porque es bien grosera y no viene. Yo Cuídense la mucho. recuerdo. Sí, pues tú sí la conociste, ¿no? A la gran gorda. También al Niebla, ¿no, John? Ah, no El tanto, negro. el Niebla no. Quizás, creo que quizás un poco, pero no la recuerdo tan bien, la verdad. Ya, pero sí conociste a la gorda. Mm. Muy bien, creo que eres de los de aquí, hijas. Bueno, y el cuervo del juicio. Y Marta. Ah, Jessica también. Tú no, Azucena, ¿verdad? Tú no conociste a Luneta. No, no, solo en fotos. Ya. Bueno, pues esa es la gorda. Y ahora que se cumplan años del Niebla, si estamos acá, se los enseño. Vámonos a descansar, que voy lejos. Vale, Bueno, Buenas que todos noches, muchas tengamos buenas una gracias. noches. foto Buenas donde noches. estemos juntos. Gracias. Cuídense, Buenas noches. Descansen, nos vemos el miércoles. que estén muy bien. Bye bye. Bueno, ok, Bye. buenas noches a todos. Me voy porque yo voy lejos y ya es bien noche. Yo vivo lejos. Yo Cuídense. también voy Nos súper vemos. lejos. Buenas Buenas noches. noches a todos.